jefa de gabinete y está en estos momentos ahí en línea. Doctora Todesca, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Me voy a sacar el barbijo para poder hablar un poquito más tranquila. Por favor, porque yo, entre que soy sordo y hablan con barbijo, me cuesta el doble. Cecilia, digo, a ver, los números de los últimos 2 meses son números poco alentadores en el tema inflacionario. El ministro está muy optimista. ¿Vos también estás optimista de que eso se va a poder bajar? Tuvimos 4 en diciembre, 4 en enero. Sí, creo que la palabra no es optimista, sino que nosotros tenemos una programación macroeconómica que es la que se aprobó en la ley de presupuesto y nosotros creemos que es factible. Por supuesto, cumplir, llegar a esos objetivos, que en el presupuesto es una inflación del 29%, es decir, alrededor del 30%, va a requerir un trabajo duro que nos incluye a nosotros, que incluye a los sindicatos y que incluye también a los empresarios. A ver, vos estás hablando de que depende, obviamente ustedes manejan la macroeconomía. Cuando hablas de los sindicatos son los reclamos salariales, cuando hablas de los empresarios son los precios. Digo, a ver, el tema es, la inflación es multicausal. ¿Vos crees que con un acuerdo, como en este momento se está llevando a cabo, se puede cumplir? Porque la historia muestra que estos acuerdos no es que seamos pesimistas, somos directamente incrédulos de que esto pueda funcionar. Pero bueno, a lo mejor ahora cambia. Como bien usted define, la inflación no es sencilla de resolver en una economía que no tiene un episodio puntual de inflación, sino que hace muchos años que convive con una inflación alta. Y esa inflación alta es producto de varios factores, entre ellos que todos estamos acostumbrados a vivir inflación y tenemos la expectativa de que lo mismo que nos pasó antes nos va a volver a pasar. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es asumir todos el desafío desde cada uno de los lugares para tratar de cumplir este objetivo. Y se puede hacer, es un objetivo del 29%, implica una reducción de en torno a 5 puntos de inflación respecto del año 2020. Lo podemos hacer, sí va a demandar un gran trabajo y sí entiendo que todos miremos esto con un poco de incredulidad. Pero no nos queda otro camino, porque la verdad es que la inflación es un fenómeno que generamos entre todos con una macroeconomía desordenada. No, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. El tema es el siguiente, es un tema cultural también, porque en épocas, digamos, con la inflación que estamos acostumbrados a vivir, la gente no tiene idea de los precios. Los productos no tienen precios, no hay una referencia. Vos podés ir a pagar, el otro día estábamos hablando, una minucia, un caramelo de miel, 5 pesos, un alfajor 120 o 180. Digo, a ver, la gente no tiene precio, no tiene precio de referencia. No es que vos estás en un país donde las cosas tienen precio. Después, la carne tenés 3 días con la carne barata, después tenés 6 días con la carne, 4 días con la carne cara. La gente no tiene mucha idea de eso, por eso te digo que es un tema cultural también, ¿no? Ir acostumbrando a que las cosas tienen un precio. Sí. Sí, más que cultural, para no echarle la culpa, digamos, a la gente, es cierto que uno como consumidor no tiene claros los precios, porque hay mucha disparidad de precios para un mismo producto y porque uno, además, no recuerda, uno dice, sí, yo lo pagué 100, pero ¿cuándo es que lo pagué 100? Y ya ahí empezás a no acordarte, entonces no sabes si lo pagaste 100 hace 2 meses o hace 2 semanas y ahora está 110, entonces sí, la dispersión de precios es enorme y es muy molesta, por eso el programa Precios Cuidados tiene que ver con eso, con tener en la góndola precios de referencia. No es un precio máximo ese es un precio de referencia que hace que uno pueda en un tipo de productos comparar, tener un precio justamente que funcione como referencia, pero eso no hace bajar la inflación, ¿sí? Reducir la inflación requiere un trabajo macroeconómico. Una parte de la tarea es nuestra, del gobierno, y otra parte de la tarea es de los empresarios y las empresarias y de los trabajadores y las trabajadoras. Pero las 2 reuniones que tuvimos esta semana realmente son auspiciosas, es decir, hay buena voluntad, hay ganas de trabajar. Nadie está contento con la inflación. Está bien, a ver, todos estamos de acuerdo, pero lo que reconoces es eso que realmente es así. La gente no tiene idea de referencia, no sabe si lo pagó hace un mes, hace 15 días. ¿Qué querías preguntarle a la doctora? Sí, Todesca, ¿cómo estás? La semana pasada primero dijiste que no descartabas
suba de retenciones. El presidente salió el fin de semana muy fuerte con esto. Fue la reunión del miércoles con el campo. No quedó muy claro qué pusieron sobre la mesa el campo para bajar, según ustedes dicen, los precios en las góndolas, porque dijeron que hubo buen diálogo, buen acercamiento, pero concreto, ¿qué hubo? Esto es diferente en cada uno de los productos. Nosotros, para retomar el tema y encuadrarlo, como bien explica el ministro de Economía, y fue también la intención de las declaraciones del presidente, lo que es una buena noticia para un sector, que es el aumento de los precios internacionales de las materias primas, entre ellas los alimentos, es también una buena noticia para el conjunto de los argentinos y las argentinas porque vamos a exportar más. Pero a su vez, si nosotros no hacemos algunos trabajos específicos, eso significa que el precio que aumenta internacionalmente se traslada al precio doméstico. ¿Y esto por qué es así? ¿Porque hay alguien que es malvado? No. Si yo tengo una producción y la puedo vender a $100, ¿por qué me voy a dar vuelta y lo voy a vender a menos de eso si yo lo que tengo es una empresa, no una fundación? ¿Sí? Sí. Entonces, entre los elementos, hay muchos elementos que pueden ayudar en una situación como esta. Entonces, el único pedido al campo es que nos ayuden a encontrar los mecanismos que en cada uno de los productos nos pueden ayudar a esto, a desenganchar el precio internacional del precio doméstico, porque en la Argentina la gente no gana en dólares, gana en pesos, entonces necesita comprar los alimentos a un precio razonable. Y hemos ido avanzando, está el fideicomiso de los aceites, en el caso del trigo se llegó a cierto acuerdo y tenemos que seguirla trabajando en el caso del maíz. ¿Es lo que pasa, doctora? Cierto también que en los precios de los alimentos que nosotros compramos... Sí, perdón. No, te decía, porque vos me decías que se logró el acuerdo del fideicomiso del aceite. Una de lo que pasó, porque una cosa es lo que resuelven ustedes arriba y otra cosa es lo que pasa abajo. Hay cadenas de supermercados que no tienen aceite. No sé si por el fideicomiso, no sé por qué es la razón. Es verdad. No hay aceite. No, lo que usted dice es verdad, pero... Espere, no hay aceite en todo el país, no es cierto, pero sí hay puntos en donde hubo desabastecimiento. Sí. Y el desabastecimiento de aceite fue justamente durante las semanas en las cuales estuvimos trabajando en el fideicomiso. El fideicomiso ya fue publicado y se está ultimando detalles, pero le digo porque yo también tuve en algún momento dificultad para comprar aceite en mi casa y en las últimas 2 semanas sí pude comprarlo. Quizá tuve que hacer un cambio en la marca, no compré el mismo aceite que suelo comprar, pero estaba el aceite disponible. Pero lo importante es que te pase a vos, Cecilia, porque digo, si nos pasa a nosotros nada más, si no le pasa a los funcionarios, que vos te des cuenta de lo importante. Porque si no, viste, el gobierno te dice una cosa, pero vos lo viviste. No había aceite, la gente te decía, che, no consigo aceite de girasol, no consigo tal cosa, no consigo tal marca. Empezó el tema del alto oleico, que la gente no sabe qué es. Pero digo, te pasó a vos, o sea, con lo cual me tranquiliza que ustedes también, que ustedes saben lo mismo que nos pasa a nosotros. No, bueno, es que sí, todo nuestro gabinete, el gabinete económico en particular, nosotros nos pasa lo mismo que al resto de la gente. Entonces yo entiendo que la gente esté cansada y enojada con la inflación y entiendo también que a veces cuando uno empieza a dar las explicaciones referidas a la inflación, algunos que nos están escuchando pueden decir, sí, bueno, una explicación un poco larga. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuándo va a bajar la inflación? Y yo lo entiendo, pero no es un problema sencillo de resolver. No. Y por eso hace más de 30 años que estamos discutiendo esto, con mejores momentos y peores momentos. Pero creo que hoy y aquí tenemos una oportunidad. Podemos converger lentamente a una inflación que se pueda ir justamente reduciendo y sea menos incómoda para las personas y que además favorezca la inversión. Y por eso era importante reunirnos con los trabajadores y las trabajadoras y también con las empresas. Sí. Yo creo que si todos nos ponemos a trabajar en esto, tenemos que lograr un buen resultado. Y no nos queda otra, lo tenemos que intentar, porque la verdad que la inflación es un problema grave de la economía argentina. Celebro tu razonabilidad y tu sentido de la realidad, porque la verdad es cierto, si a vos te pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, es porque ustedes tienen idea de lo que pasa. Realmente esto requiere que los ilumine el Dios para lo que crean Dios y que tengan suerte, porque la verdad que va a ser difícil, una tarea complicada. Te agradezco mucho, Cecilia, la gentileza de habernos atendido. Te mando un saludo y decime después dónde conseguiste el aceite. Te mando un abrazo, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Le pasó lo mismo que le pasó a la gente. Lo que le pasa a la gente común. No sé si fue por el fideicomiso o durante el fideicomiso.